Hoy quiero compartirles una palabra. En estos días estuve reflexionando sobre una frase que me hizo mucho bien. Leía lo siguiente: hermano, verte triunfar también es parte de mis sueños. Y me hizo mucho bien, porque, bueno, los cristianos aquí no hay, ¿verdad? Pero a veces hay competencia, ¿verdad? Y qué mala es la competencia tratando de ser mejor que otro. La competencia es buena cuando es un deporte, como ahora hay competencia en las Olimpiadas, o la competencia hacia nosotros mismos de ser mejor mañana que lo fuimos hoy, ¿verdad? Pero cuando hay esa competencia, los hermanos, eso no es de Dios. Gracias por esos 3 amenes. Entonces eso me hizo reflexionar, porque para mí personalmente ver triunfar a uno de mis hermanos, de mis hermanas, también es parte de mis sueños. Cuando yo veo que alguien canta mejor que yo, que eso es fácil, pues para mí me alegra y me da gozo. Cuando alguien conquista sus sueños, es parte de mi bendición, porque somos un cuerpo, sí o sí. Es como que Gabriel puede alcanzar una meta y mi brazo está descontento. Qué extraño sería, ¿verdad? Bueno, a veces sucede en la iglesia eso. Y hoy voy a tratar de desarrollar un poquito ese tema. Para ello vamos a ir a la palabra del Señor, a tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 2. El título, ya te lo adelanto, es Bendecido por tu bendición. Bendecido por tu bendición. Tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 2. Si lo vas encontrando, me vas diciendo amén. Muy bien. Pues vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La versión Nuevo Lenguaje Actual dice: amado hermano, le pido a Dios que te encuentres muy bien y también le pido que te vaya bien en todo lo que hagas y que tengas buena salud. Oramos en esta mañana. Padre, hemos leído tu palabra ya es bendecida, es bendita de por sí, y yo te ruego una vez más que tengas misericordia de mí y me uses para hablar a tu iglesia, para hablar a mis hermanos, hermanas en esta mañana. Toma el control absoluto de mi vida y háblanos lo que tú quieras hablarnos. En el nombre de Jesús, amén. Te hago una pregunta: cuando ves a tu hermano triunfar en algo, ¿te produce alegría? Por ejemplo, ese hermano que se acaba de comprar un piso, o se acaba de comprar un coche, o se acaba de graduar en la ESO o en lo otro, o se acaba de casar, o acaba de tener un bebé, ¿nos produce alegría? Porque, perdonadme la sinceridad, pero yo a veces he visto personas que como que se desagradan y dicen: ¿por qué el hermano ha encontrado un mejor trabajo que yo y yo no, Señor? ¿O por qué el hermano se ha comprometido, se va a casar y yo no? ¿O por qué el hermano está en el coro, predica la palabra o danza y yo no? No sé, tal vez a veces nos ha podido venir esos darditos a la cabeza. Diga, ay, si no puede decir amén o gloria a Dios. Pero a veces, hermanos, como que no nos alegramos de la bendición del hermano. No sé. Yo creo que eso a veces nos ha sucedido a todos, ¿verdad? Cuestionamos por qué él sí y por qué yo no. Mira, Juan se dirige a Gayo. Por cierto, no conozco a nadie que se llame Gayo de nombre, ¿verdad? Pero este hermano en la fe se llamaba Gayo y era una persona de testimonio. Y el versículo anterior, para hacer una exegesis de este texto que hemos leído, nos dice: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Y para poder amar al hermano y las bendiciones del hermano, tenemos que amar de verdad. ¿Sabes que hay personas que no aman de verdad? No es un amor ágape, ni siquiera es un amor de amigo, es un amor de apariencia. Y yo quiero decirte
que para poder amar las bendiciones que Dios le da a otros hermanos, debemos de amar a Dios por encima de todo. ¿Por qué? Porque, no sé, sería muy triste que tengas un hijo y que tu hijo cante mejor que tú, se gradúe mejor que tú, se licencie mejor que tú, predique mejor que tú, y que tú sobre tu hijo digas, no, yo soy mejor o no me gusta que él me supere. Sería triste. También es triste que un hermano no se goce de las bendiciones de otros. Hay un problemita ahí que necesitamos examinarnos y ver qué nos está pasando. Mira, Dios no tiene bendiciones limitadas. Dios tiene para bendecirnos a todos y que sobreabunde. A veces debemos de cuestionarnos qué es lo que estamos tratando de alcanzar nosotros, porque la bendición del hermano no tiene nada que ver en contra mía, sino todo lo contrario. Tiene que ser un motivo para poder progresar más. Hay un caso en la Biblia que nos dice, en el libro de Hechos, acompáñame, capítulo 1, nos habla de que había muerto Judas y la iglesia pues debía de elegir a un sucesor, y de los 70 más o menos testigos que mencionan, había 2 hombres que habían vivido cerca del ministerio de Jesús. Hechos 1:21. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y dice que señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron la suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Usted se imagina este episodio? Judas ha muerto, Judas ha traicionado a Jesús, y ahora se necesita encontrar uno que ocupe el lugar de Judas. Podíamos decir, ¿por qué no los 2? Porque Jesús había establecido 12. Y ahora aparecen ahí 2 candidatos a ocupar ese ministerio. José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y ahora se escoge a Matías. ¿Cómo se encontraría el hermano Barsabás? ¿Cómo se encontraría José? ¿Usted se imagina eso? Pues yo creo que tendrían que encontrarse bien. ¿Por qué? Porque uno puede decir, Señor, he tenido el privilegio que de todos los seguidores, además de los apóstoles fieles, se ha escogido a mi hermano y a mí para ser candidatos a ocupar ese lugar. Y tú has deseado, has pensado que ese puesto lo tiene que ocupar Matías. Pues yo voy a ¿qué? Apoyar a mi hermano, a bendecir a mi hermano, porque tú tendrás otra cosa para mí, porque lo que yo no quiero es un puesto. Lo que yo quiero es estar donde tú quieras que yo esté. Pero podía haber hecho todo lo contrario. Ahora te voy a hacer la guerra, ahora te voy a desacreditar, como a mí Dios no me ha escogido, tú voy a buscarte la oportunidad para decir por qué tú y por qué no yo. Eso suele también pasar. Aquí no, Espero que no. ¿Cómo estamos posicionados? De verdad, hermanos, ¿ver triunfar al hermano es parte de nuestros sueños? ¿O queremos toda la gloria para nosotros? Yo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir en esta mañana, si yo soy pastor de esta iglesia es porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Yo no tengo candidatura para ser un ministro o un ministerio. Es la misericordia del Señor que nos ha alcanzado. Por eso gocémonos donde Dios nos ha puesto, y gocémonos donde Dios ha puesto a los hermanos y a las hermanas, porque eso es parte del amor de Dios. ¿Dónde quieres estar? ¿Donde tú quieres estar o donde Dios quiere que tú estés? Es que esto es muy sencillo.
Esto es demasiado sencillo. Lo que pasa es que a veces se mezcla la carne. Diga, ay, no, Señor, ¿por qué está puesto ese gordito? Si yo tengo más recursos, si yo tengo más capacidades, ¿por qué está puesta esta hermanita o este hermanito si yo soy más capacitado? Que aquí no es de capacidades. Que sí, que es bueno prepararse, es bueno tener capacidades, es bueno, pero Dios escoge lo que Él quiere escoger. Dios elige a quien Él quiere elegir. Aquí hemos visto este caso tan simple. Habían dos candidatos y Dios escogió a uno. Pero el que Dios haya escogido a uno no significa que el otro sea desechado. Dios tiene abundancia para todos nosotros. Ahora, hay un caso que a mí me llamaba mucho la atención. ¿Cómo es el título del mensaje? Bendecido por tu bendición. Hay un caso que me llama mucho la atención y es cuando la Biblia nos habla de Jonatán y de David. ¿Usted sabe quién era Jonatán? Era el hijo de Saúl. Era, según la estirpe real, el que estaba designado a ocupar el lugar del rey de Israel. Sí o sí, sí, él era hijo de Saúl. Y nos dice la Biblia, en 1 Samuel 18, acompáñame al versículo 1. Primera de Samuel 18:1 dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco, su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Es interesante, hermanos, cuando Dios dirige a David para que esté en palacio, tocando el arpa para que Saúl pudiese estar tranquilo, Jonatán y David se entrelazan. Y dice que Jonatán amaba a David como a sí mismo. Hasta el punto que le dio su espada, su baluarte, le dio ropa e hicieron un pacto. ¿A qué pacto se refiere? Bueno, la Biblia nos habla en 1 Samuel capítulo 23 y versículo 16. Y ahí nos dice que entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Es interesante. Jonatán sabía que cuando su padre fuera quitado como rey, David iba a ser el rey. Él no sabía todo, él no sabía que iba a morir, pero él entendió de que Dios había puesto a David en su lugar. ¿Y qué dijo? No pasa nada, David, tranquilo. Tú estarás en lugar de mi padre y yo seré segundo después de ti. ¡Qué humildad, hermanos! Podía decir Jonatán: perdona, David, somos amigos, somos hermanos, pero yo soy hijo de Saúl, el rey de Israel, y por linaje real mi sangre es azul, y entonces yo soy el que va a ocupar el lugar de mi padre. Me da igual lo que diga Dios, me da igual lo que diga el profeta Samuel, yo voy a ser el segundo. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque amaba a David como a sí mismo. ¿Cuáles son los dos principales mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿De verdad? Este es el punto. Yo no puedo amar a mi prójimo como a mí mismo si yo no amo a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué significa amar a mi prójimo como a mí mismo? Significa que las bendiciones, los beneficios que yo quiero, también lo quiero para mi prójimo. Te vuelvo a decir una frase que creo que la tienes que tener en cuenta. Las bendiciones de Dios sobreabundan.
No hay 5 para un día y 5 para otro. No, las bendiciones de Dios sobreabundan, sobre todo para sus hijos, para su iglesia. Pero debemos de amar a Dios por encima de todo. ¿Qué amas, un puesto o amas obedecer a Dios? ¿Qué amas, ir a las naciones o ir a predicar a tus vecinos del barrio? Porque a veces queremos ir a la China a predicar, pero no tenemos ese amor para poder predicar a nuestros vecinos del barrio. Es interesante el ejemplo que nos da Jonatán. Él amaba a David y lo amaba como a sí mismo. Hay otro caso contrario. Pueden decir amén, están disfrutando de la palabra, están contentos. Yo hoy no tengo prisa, estoy con el jet lag, llevo 6 horas de rareza, 6 horas que no sé dónde estoy. Entonces siéntese, estamos fresquitos, estamos bien. Hay un caso contrario a Jonatán, porque siempre hay casos contrarios. Acompáñenme a la palabra, Génesis 37:5. Dice que soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ya le aborrecía, pues cuando le explica el sueño le aborrecen más. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú también sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y todavía le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Encima soñó otro sueño y también se lo volvió a contar a sus hermanos, diciendo, he aquí he soñado otro sueño, he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Lo contó a su padre, a sus hermanos, y el padre lo reprendió. Le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Ahora ya no le tenían los hermanos solamente aborrecimiento, sino dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Interesante, ¿eh? Sus hermanos le aborrecieron más, y luego todavía más, y luego más. Pues sí que hay formas de aborrecer, ¿verdad? Pues los hermanos llegaron al cupo total. Y ya después de eso, pues le tuvieron envidia. Porque esto sucede así. Si yo aborrezco, al final es envidia. En primer lugar, aprende a no contar tus sueños, ni siquiera a tus hermanos. Claro, el caso de José tenía que contarlo para que quedase reflejado en la Biblia y nosotros pudiéramos entender lo que estaba aconteciendo. Pero también hubiera quedado registrado en la Biblia si no se lo cuentan los hermanos. Pero a veces tenemos que tener cuidado. No cuentes todos tus sueños a tus hermanos. ¿Quién les aborrecieron a José? Sus hermanos. Qué triste, ¿verdad? Pues sí, así fue. Número 2. ¿Quién le dio el sueño a José? Fue Dios. Es que uno no tiene culpa de lo que Dios quiere hacer con nosotros para ser de bendición. Es que Dios escogió a José, trató a José para que él fuese el segundo después de Faraón, pudiese salvar a miles de personas y también a su familia. Pero él no tuvo culpa. Pero volvemos al número 1. Cuidado, no cuentes tus sueños a tus hermanos. Sé prudente. Porque a veces, hermanos, somos imprudentes. Diga, ay, es que Dios me ha dicho, cuidado, guárdalo en tu corazón. Deja que Dios lo haga. ¿Que te van a aborrecer? Sí, seguramente los que tengan que aborrecerte te van a aborrecer igual. ¿Que te van a tener envidia? Pues los que tengan que tenerte envidia te la van a tener, pero que no sea por nosotros. Ahora, es interesante, hermanos. ¿Qué significa aborrecer? Según el diccionario de la lengua española, detestar y odiar. Hermanos, descendientes de Abraham, que estaban aborreciendo, odiando, detestando a su hermano. Pero aquí eso no pasa, ¿verdad? No, es que
España ganaba a Colombia, perdonadme los colombianos, ¿verdad? Fue en los penaltis, Colombia hizo un buen partido ayer, fantástico, la señora, oye, increíble. Pero ¿qué culpa tengo yo para que ahora odies a los españoles? No, viva Colombia, viva la bandeja paisa, viva los buñuelos. Amén. ¿Qué trato de decirte, hermano? El título creo que es importante que lo podamos desarrollar toda la semana. Yo soy bendecido cuando Dios te bendice a ti. Cuando Dios te da un mejor trabajo, yo soy bendecido. Cuando tu salud está bien, yo soy bendecido. Cuando Dios te usa, yo soy bendecido. ¿Por qué? Porque tú eres parte de mi sueño. Porque tú eres parte, y no porque yo sea pastor. Si yo fuera una oveja, que la soy también, para ser pastor hay que ser oveja. Tu bendición es parte de mi bendición. Ahora, al final le tuvieron envidia. ¿Qué significa envidia? Tristeza o pesar del bien ajeno. Deseo de algo que no se posee. ¿Te hago una pregunta? ¿Qué sientes cuando tu hermano o tu hermana prospera? De verdad, no me lo digas. Es importante este punto, hermanos. Vuelvo a repetirte, yo me gozo, disfruto cuando alguien, Dios lo usa y hace las cosas mejor que yo. Yo veo a estos jóvenes, esta generación que se está levantando y disfruto de verlo. Ellos son parte de nuestras oraciones, son parte de nuestros sueños de dejar un legado para que ellos puedan seguir predicando la palabra y puedan ser hombres y mujeres respaldados por la gracia de Dios. Porque hay gente que va a la iglesia, pero no conoce a Dios, vive una doble vida. Y esto es así de serio. Si yo busco a Dios, tengo que alejarme del mundo. Es incompatible estar viviendo en Dios y estar viviendo en las cosas de este mundo. Pueden decir gloria a Dios. Ahora, fíjate cómo ellos, dice la Biblia en Génesis 37, 18, dice que cuando su padre mandó a José que fuera a ver cómo estaban sus hermanos, dice que cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues, venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¡Wow! ¿Esto sabes qué es? Esto es crítica, esto es murmuración, lo vieron de lejos. Manipularon sus mentes, maquinaron en sus corazones para matarlo. Y ahí llega José feliz, ¡wow! Os he encontrado. ¡Wow! Llevo varios días buscando, el papá me dijo que viniese a ver cómo estaba y ellos no dijeron nada. Lo agarraron y porque alguien intervino ahí, lo tiraron en una cisterna. ¿Cómo puede haber hermanos que hagan eso? ¿Cómo puede haber cristianos que se enojan porque Dios usa a otros? ¿Cómo puede haber cristianos que se enfadan incluso con Dios porque Él sí y porque yo no? Examinemos nuestros corazones y podamos ser hombres y mujeres que no tengamos competencia. No hace falta desacreditar a nadie para que nosotros brillemos. Seamos hombres y mujeres diciendo, Señor, aquí estoy, úsame donde tú quieras, como tú quieras, en lo público, en la intimidad, en lo secreto, como tú quieras. Pero yo quiero ser parte de esta bendición. Y quiero ir, no me han puesto reloj, gloria a Dios. Bueno, Dios es bueno, amén. Quiero ir, ¿cuánto tiempo llevo, hermanos? ¿Cuánto? 24 menos 6, vale, perfecto, muy bien. Quiero ir a un punto todavía peor que el de los hermanos. Peor o por lo menos igual. Quiero hablar del hermano del hijo pródigo. Wow, este tipo era espectacularmente especial. Acompáñame por favor en Lucas 15, 25. Lucas 15, 25. Conocemos la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Había un señor, un hombre, que dijo, oye, me voy a morir no sé cuándo, pero yo quiero en vida repartir herencia.
y le dio la mitad a cada uno. O sea que tanto el hijo que se fue como el que se quedó recibieron su herencia, ¿verdad? Bueno, dice la Biblia en Lucas 15:25 que su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música, las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro más gordo? Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Quién quiere un hermano así? Ni en la sangre ni en el espíritu. O sea, el padre había repartido los bienes, la mitad para uno y la mitad para otro. Todavía ha seguido con el padre, o sea que no había tenido necesidad de gastar lo suyo, sino que iba produciendo lo que ahí había. Y ahora llega de trabajar, escucha la música, hay fiesta. Uy, hoy no es mi cumpleaños, ¿qué estará pasando? Pregunta a alguien. ¿Qué ha pasado? No, tu hermano que tu padre ha hecho una fiesta, ha matado al becerro más gordo, porque tu hermano pues ha venido vivo y está sano, ha podido regresar a casa. ¿Y él qué hace? ¡Wow, mi hermano! ¡Ay, cuánto lo he echado de menos! No. Se queda en la puerta. Y claro, el padre dice, oye, mira las horas que son. Estoy parafraseando, ¿verdad? ¿Dónde está mi hijo? Estaba en el campo y no, mire señor, es que su hijo no quiere entrar. Porque se ha enterado que ha vuelto su hermano y se ha enfadado porque hemos matado al becerro más gordo. O sea, quería más al becerro gordo que a su hermano, ¿verdad? Y hace salir al padre de la fiesta. Hijo, ¿qué pasa? Es que no te entiendo, papá, es que no sé por qué tú eres así. Ha venido mi hermano que se ha gastado todo su dinero con prostitutas en fiesta y tú matas el becerro más gordo. Otra vez el becerro. Y yo que he estado aquí ni siquiera me has dado un cabrito. ¡Qué mentiroso! Te he dado la mitad como a tu hermano. Y aquí todo lo que hay es tuyo. ¿Cuál es la conclusión? Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y el hermano del hijo pródigo, enfadado porque ese que estaba muerto, que estaba perdido, que se iba a ir al infierno, ahora ha regresado a casa, se ha humillado, el padre lo ha perdonado, ha matado el becerro más gordo y él se enfada. ¿No nos pasa a veces a nosotros esto? Dios nos está hablando al corazón. Tu bendición es parte de mi sueño. Si Dios te bendice a ti, Dios me está bendiciendo a mí. Somos un cuerpo, hermanos. Quiero resumir en esta mañana. Podía mencionar algunos puntos más. Tengo 3 o 4 puntos más, pero no quiero ser largo. Creo que hemos encontrado, o por lo menos creo que hemos entendido la predicación de hoy. Es que nos sintamos bendecidos cuando el hermano o la hermana es bendecido. Eso es parte de lo que Dios quiere. Cuando un hermano también sufre, tiene problemas, sintamos también esa carga y ese amor por él. Porque eso es parte de lo que dice la Biblia, como ayer decíamos. ¿Qué somos? ¿Espectadores o somos discípulos? ¿Qué somos? Si soy cristiano, soy cristiano. Si yo no me alegro de la bendición de mi hermano, perdóname, pero no soy un cristiano. Soy un cristino, una cristina, pero no soy un cristiano. Parte de la bendición de Dios es verte prosperar. Juan le dice a Gayo, oye, me alegro que Dios te haya bendecido en cuerpo, en alma, en espíritu, que todo te vaya bien y deseo todas las bendiciones para ti.
Eso es parte de la bendición que Dios tiene sobre nosotros. Porque en muchas ocasiones, perdonadme, pero somos egoístas. Somos egoístas. Señor, ¿por qué a él lo bendices y a mí no? ¿Es insuficiente la salvación que Dios nos ha dado? ¿Es insuficiente tener al Espíritu Santo en nuestros corazones? ¿Es insuficiente que Jesús ha derramado su sangre por nosotros? Yo creo que con eso ya el Señor nos ha bendecido sobremanera. Que luego Él nos quiere usar, que luego Él nos quiere bendecir de otra manera, gloria a Dios. Pero vuelvo a repetir, no tiene que haber entre nosotros ese deseo de superar al hermano. ¿Por qué este ya ocupa eso y yo no? Olvídate, déjate de tonterías. Lo más importante es ocupar el lugar que Dios quiere que yo ocupe. Como yo decía antes, en esos 2 mandamientos, si yo amo a Dios por encima de todas las cosas, podré amar a mi prójimo como a mí mismo. Si yo no amo a Dios por encima de todas las cosas, es imposible. Cierra tus ojos en esta mañana. Cierra tus ojos en esta mañana. Medita en esta palabra. Medita en esta palabra. Padre, ayúdanos a entender que si ocupamos el lugar que tú quieres que ocupemos, eso es lo mejor que podemos tener. ¿De qué sirve que yo alcance una posición, un puesto, si tú me has desechado? ¿De qué me sirve ser Saúl si tú ya me has desechado por no obedecerte? Ayúdanos a ser hombres y mujeres sensibles y que nos podamos gozar, deleitar viendo lo que tú estás haciendo en otros. Que podamos disfrutar viendo las bendiciones de otros hermanos y hermanas. Que no haya ese espíritu de competencia para tratar de que la gente nos vea que somos mejores que otros y que por qué no nos ponen a nosotros si somos mejores candidatos para ese puesto. Señor, que seamos humildes, que recordemos siempre que es tu gracia, tu misericordia, la que pone y la que quita. Tú eres el que escogiste a José con esa misión. Tú eres el que escogiste a David con ese propósito. Tú eres el que escogiste a Matías porque a ti te plació. Produce en nosotros, Señor, un corazón de hermandad, que podamos disfrutar de las bendiciones de los demás. Que nuestra mayor bendición sea ver cómo nuestros hermanos, hermanas prosperan en ti y son bendecidos en todo. Danos esa capacidad de amar. Gracias, Jesús. Bendícenos en esta mañana. Sigue adorando al Señor unos instantes. Dile al Señor que toque tu corazón en esta mañana. Señor, quita todo aquello que estorbe en tu iglesia. Reprende, Señor, todo espíritu inmundo que trate de dividirnos, de traer crítica, de traer murmuración. En el nombre de Jesús, Señor, arranca toda semilla de división, de envidia, de celo, y produce en nosotros ese amor ágape para ver las cosas con tu amor, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.